Los libros de Harry Potter están formados por una heptalogía de historias rodeadas por la temática de la muerte, según su autora, y es precisamente la muerte de los padres de Harry Potter lo que da inicio a la saga, y la obsesión por Lord Voldemort para conquistar a la muerte, ya que a lo largo de su vida emprende un viaje para lograr la inmortalidad a cualquier precio. Durante la época medieval, tres hermanos con un gran talento mágico se encontrarían frente a un río demasiado profundo y peligroso como para ser atravesado, por lo que, diestros en la magia como eran, hicieron aparecer un puente para cruzarlo, esquivando por tanto aquellas traicioneras aguas que les hubieran deparado un trágico destino. Pero en la mitad del puente una extraña figura les interrumpió el paso, un encapuchado de aspecto siniestro y esquelético, y según cuenta la leyenda, la propia muerte se les apareció, y estaba contrariada ya que todos los viajeros que pasaban por allí se ahogaban, por lo que, de forma muy astuta, felicitaría a los tres hermanos, ofreciéndoles un premio por haberla burlado. El hermano mayor, Antioch, le pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita digna de alguien que ha vencido a la muerte, por lo que ésta tomaría una rama de saúco y fabricando una varita que durante siglos... fabricaría una varita que durante siglos causaría un gran quebranto a la comunidad de magos de todo el mundo, dejando un rastro sangriento a su camino. El hermano mediano, Cadmus, que era muy arrogante, quiso humillar más a la muerte y le pidió el poder de devolver la vida a los muertos, por lo que se le fue concedida una piedra con esta capacidad. Sin embargo, el hermano menor, que era el más sensato de los tres, y desconfiando de la muerte, le pidió una forma de irse de allí sin que pudiera seguirlo, por lo que la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible, dejando continuar su camino a los tres hermanos. Con el tiempo esta historia se volvería leyenda y sería incluida en los cuentos de Videl el Bardo, un libro de cuentos con fábulas e historias mágicas que se le contaban a los niños magos. Los hermanos mayores tendrían un trágico final, pero el hermano pequeño llegaría a una edad avanzada, ya que la muerte no podía encontrarle, hasta que le regalaría su capa a su hijo, y entonces fue cuando Ignotus Peverell recibiría a la muerte como una vieja amiga y ambos se alejaron de la vida como iguales. Por otra parte, el Ministerio también estudia el enigma del más allá, dedicándole una amplia sala que recibe el nombre de la Cámara de la Muerte. Y está claro que, en esta ficción, los magos parecen saber algo más que los muggles sobre lo que hay después de la vida. Basta con mirar a los fantasmas y a objetos como la piedra de la resurrección, al igual que la existencia del limbo que se vio en las reliquias de la muerte. Pero la prueba más definitiva de esta afirmación es la existencia de un antiguo arco de piedra del que no sabemos su origen, que se encuentra en medio de la cámara. En él se puede ver un extraño velo transparente a través del cual Sirius Black cayó para nunca regresar, un extraño portal desde el que se escuchan los susurros de los muertos. Este extraño velo es una de las grandes preguntas de la saga Harry Potter. ¿Es posible que sea un portal que nos lleve al más allá? ¿Por qué se puede atravesar desde nuestro lado el velo y no a viceversa? ¿Estará conectado este velo también con el limbo? La saga Harry Potter no sería lo mismo sin la figura de Albus Dumbledore, uno de los magos más poderosos de la historia. Pero con la llegada del séptimo libro de Harry Potter y la película de las Reliquias de la Muerte, parte 1, todos nos quedaríamos boquiabiertos al descubrir su lado más desconocido, ya que su muerte daría paso a una serie de revelaciones inquietantes, un pasado con las artes oscuras, una hermana misteriosa y una maraña de mentiras y secretos. Pero ¿cómo distinguir entre lo real y las infamias escritas por Rita Skeeter? Eso era lo que se preguntaba Harry Potter al reencontrarse con Dumbledore, al que realmente no llegó a conocer tanto como él creyó, ya que el director marcaría un sendero que lo llevaría a descubrir el enigma de la muerte, y allí estaba Harry sin explicárselo junto a Dumbledore, aunque quizás, y solo quizás, Harry se había encontrado frente a frente, al igual que su antepasado, Ignotus Peverell, con una vieja amiga. En este capítulo se produciría el regreso a la vida de Harry, tras volver a sobrevivir a la maldición Avada Kedavra, volviéndose el auténtico señor de la muerte y dueño de las reliquias de la fábula de los tres hermanos.
En esta última conversación, Harry, que aún seguía con vida, y Dumbledore se encontrarían en el Limbo, un lugar místico entre los dos mundos. Aquí el director se mostraría bastante vulnerable y humano, mucho más de lo que vimos a lo largo de toda la saga. Albus reconocería abiertamente su mayor debilidad, que no era otra que la tentación que sentía hacia el poder, confesando que había rechazado en varias ocasiones el cargo de ministro de magia, precisamente por ese temor de volver a ser corrompido por el poder, tal y como pasó en su juventud, dado que conspiraría junto con un poderoso mago tenebroso para construir un nuevo orden mundial en el mundo mágico, y aunque las intenciones de Dumbledore eran traer mayor prosperidad y justicia, para Gellert Grindelwald la obtención de ese poder tenía un significado muy diferente, ya que pretendía someterlos a todos y desatar las fuerzas oscuras de la varita de Sauco contra todo el que se le opusiera. Por su parte, a Albus le interesaba más la piedra de la resurrección, con la que pretendía traer de regreso a sus padres, utilizando la capa de invisibilidad para esconder a Ariana de ojos indiscretos. En aquellos años, Dumbledore era una persona diferente, un mago brillante, pero también muy ambicioso que vivía frustrado por sus cargas familiares, con un talento extraordinario que se veía frenado por la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Por lo que la llegada de Grindelwald a su vida daría rienda suelta a sus sueños e ilusiones, siendo seducido por las promesas de poder absoluto que le ofrecía el mago tenebroso, algo que tendría graves consecuencias. Todas estas revelaciones preocuparían mucho a Harry, ya que su imagen de Dumbledore entre tantas mentiras y secretos había sido algo tocada, aunque allí estaba junto a él, preguntándole si él estaba muerto. Sin embargo, el director le aclaró que aún seguía con vida, ya que al sacrificarse voluntariamente la parte del Señor Tenebroso que vivía en su interior desapareció, por lo que su alma seguía intacta y era completamente suya, libre del poder oscuro de Voldemort. Pero Harry también se preguntaba cómo podía estar vivo después de la maldición asesina, ya que nadie había muerto esta vez por él. La explicación de Dumbledore resultó sencilla a la par que sorprendente. Tom Riddle se había condenado él mismo. Dentro de su enorme ignorancia y codicia, había tomado la sangre de su enemigo para reconstruir su cuerpo, haciendo que la protección de Lily Potter fluyera dentro de ambos. Un error que sería fatal, porque, sin saberlo, Voldemort le había dotado a Harry de cierta inmortalidad contra él, dado que Harry no podría morir mientras Voldemort siguiera con vida. Aquí nos retomamos 16 años atrás, la noche en la que el Señor Oscuro atacaba a los Potter. Tras rebotar la maldición, su cuerpo se destruiría, pero dejaría algo más atrás, un fragmento de su alma que se adhirió al bebé Harry Potter, un detalle que Voldemort ignoraba ya que no pudo nunca comprender los efectos de la magia derivada del amor. Así que al tratar de fortalecerse con la sangre de Harry, estaba extendiendo los efectos del encantamiento de Lily, que sobreviviría mucho más de lo esperado, y aquí radicaría también la última oportunidad de redención de Lord Voldemort. Pero esto no es todo. Harry también se preguntaría por la razón de que la varita que tomó prestada Voldemort se rompió. Esto cuando Harry abandona la casa de sus tíos, aunque aquí la explicación en parte viene de cuando ambos magos se enfrentan en el cementerio del pequeño Haggleton tras la resurrección de Voldemort. Aquí veríamos el Priori Incantatem, producido porque ambas varitas eran gemelas y compartían el mismo núcleo, algo que Voldemort nunca supo. Según Dumbledore, esa noche la varita de Harry absorbió parte del poder y cualidades de la varita del Señor Tenebroso, y cuando se enfrentaron nuevamente durante la batalla de los 7 Potters, la varita de Harry reconocería a Voldemort como amo de su hermana gemela, y cuando el Señor Tenebroso se decidió a atacarle, la varita de Harry expulsaría instintivamente la magia del propio Voldemort en su contra, que por supuesto era mucho más poderosa que la magia que podía conjurar la varita de Lucius Malfoy, que quedó totalmente destruida y nunca tuvo oportunidad alguna ante el coraje mostrado por Harry en aquel momento, pero que era un efecto que solo serviría únicamente contra Voldemort en aquella ocasión. Seguidamente Harry le preguntaría a Dumbledore dónde creía que estaban, y él le hizo la misma pregunta.
Aquí nos encontramos a un Dumbledore algo evasivo con las preguntas. Sin embargo, ante la cuestión de las reliquias de la muerte, la expresión del director cambió totalmente, pidiéndole perdón a Harry por no haberle dicho toda la verdad, puesto que pensaba que si se lo contaba sería demasiada presión para él, y temía sobre todo que fracasara en la misión, queriendo evitar que Harry se viera tentado por el poder de las reliquias de la muerte. Albus nuevamente lloraría diciendo que él no era mejor que Voldemort, puesto que también había tratado de conquistar a la muerte, que las reliquias solo eran un sueño de un hombre desesperado o un atractivo para los necios, aunque Harry lo consuela diciendo que aunque haya sido así, él intentó obtener estos objetos pacíficamente, mientras que Voldemort trató de esquivar a la muerte acabando con la vida de personas inocentes. Dumbledore nos narra cómo Grindelwald vino al Valle de Godric para rastrear las reliquias y visitar la tumba de Ignotus Peverell, explicando que los hermanos Peverell existieron realmente y que fueron de verdad los protagonistas de la famosa fábula de los tres hermanos. Aunque opinaba que lo más probable es que fueran unos magos terribles, pero grandiosos, insinuando que ellos habían creado las reliquias y que la aparición de la muerte fue solo una leyenda, un adorno para engrandecer su historia. En todo caso, tras el incidente, Dumbledore se incorporaría al colegio Hogwarts como profesor, mientras que Grindelwald formaría un ejército imparable. Algunos decían que le temía a Dumbledore, y aunque Albus sabía que estaban igualados en poder, el director le tenía mucho más miedo, no por su talento, sino por conocer el responsable de apagar la vida de Ariana, aunque finalmente le confrontó y le ganó el duelo, y de paso la voluntad de la varita de Sauco. Harry no preguntaría a Dumbledore si se había enterado de quién había matado a Ariana, una pregunta demasiado personal e innecesaria en aquel momento. Pero sí supo lo que Albus veía en el espejo de Oesed, y era que veía a todos sus familiares con vida, seguros y felices, y no sosteniendo un par de calcetines de lana, como le dijo a Harry en el primer libro. En todo caso, Harry le explicó a Dumbledore sobre la visión que tuvo acerca de la visita de Voldemort a Grindelwald, diciéndole que el antiguo mago oscuro había intentado evitar que Voldemort fuera tras la varita de Sauco, mintiéndole diciendo que nunca la tuvo, y el propio Dumbledore afirmaría que en sus últimos años Grindelwald se arrepintió de sus acciones, y según Harry, aquella mentira era la forma de Grindelwald de disculparse con Albus y enmendar sus errores o incluso para evitar que Voldemort profanara la tumba de Dumbledore. Tras una pequeña pausa, Dumbledore también confesaría haber perdido la razón cuando encontró en la casa abandonada de los Gaunt, la familia materna de Voldemort, la piedra de la resurrección dentro del anillo que era un Horcrux. Dumbledore se lo puso sin pensarlo para utilizar la piedra y ver a su hermana y a sus padres de nuevo, y así disculparse, pero recibió la maldición letal que portaba el anillo. Albus admitiría que esta era la prueba final de que no era digno de poseer las tres reliquias, aunque Harry opinaba que estaba siendo demasiado duro consigo mismo y que era natural que quisiera volver a verlos, y destacó que Dumbledore solo usara el poder de la varita para proteger a otros de su codicia, y Albus alabaría a Harry por convertirse en el verdadero señor de la muerte por no tratar de huir de ella, sino aceptarla con valor de seguir el orden natural de las cosas, y se alegró de que Harry las poseyera sin peligro en el momento adecuado, y no como él, que las persiguió toda su vida como objetos tentadores que eran, y por razones equivocadas. Finalmente Harry preguntaría si tenía que regresar, y Albus le dijo que tenía otra opción, que si él quería podía tomar un tren e ir al más allá, pero que si regresaba a Hogwarts era probable que Voldemort fuera derrotado para siempre. Dumbledore no podía prometer este final feliz. Harry tenía menos que temer en caso de volver al limbo que Voldemort, recordando a aquella criatura que temblaba y se ahogaba entre las sombras, diciéndole a Harry que no se compadeciera de los muertos, sino de los vivos, especialmente aquellos que vivían sin amor como Voldemort, animándolo a regresar, sobre todo para evitar más muertes y familias destrozadas, separándose maestro y aprendiz, al menos por el momento. Ambos magos se miraron en un instante final con la enigmática pregunta de si esa conversación había sido real o si todo era producto de la imaginación en la cabeza de Harry, a lo que Dumbledore sonreiría, desapareciendo entre la niebla diciendo que estaba ocurriendo dentro de su cabeza, pero que esto no tenía por qué significar que no fuera real. Y con esta última incógnita terminamos el vídeo de hoy. Muchos enigmas y misterios de la saga se han resuelto aquí. Gracias por ver el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para estar pendiente del contenido que hago. Un saludo a todos y todas.